I have a dream that one day this nation will rise up. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Our own families and the very Constitution of the United States. If I had told you that we would win marriage equality, yes, we can. Yes, we did. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Mesa del Debate. Y hoy les quiero decir que en vista de la situación que estamos viviendo, donde nos hemos visto obligados a permanecer en nuestros hogares, medidas tomadas por las autoridades, tanto locales como mundiales de salud, muchos hemos acatado esta orden, otros no tanto. Pero todos los que hemos acatado no queremos contagiarnos con esto que es el COVID-19. Así también, pues, han tenido que cerrar sus puertas muchas fábricas, empresas, negocios, y así, para mitigar un poco los gases que contaminan el medio ambiente. Esto ha traído consigo un sorprendente cambio a nuestro planeta. Cambios que se han venido registrando estos últimos meses del año. Este tema, señores, es importante y nos debe de interesar a todos, sin excepción. Por eso hoy en Mesa del Debate vamos a hablar de lo que es esta pandemia en el medio ambiente. Y para eso, como todas las semanas, pues tengo a mis compañeros, el ingeniero Durán, el ingeniero Gómez y el ingeniero Peguero. Pero, señores, nuestra mesa hoy se enorgullece en recibir a grandes profesionales en el área de la ciencia, especialmente en el área de geología y también en la parte de administración y gestión de proyectos de desarrollo. Hoy tenemos unos invitados especiales. Entre ellos, desde la Ciudad de México, nos visita el doctor Priyadarshi Roy, quien es de origen hindú. Este señor es destacado geólogo, tiene un doctorado en la Universidad de Alemania, en Karlsruhe. Espero haberlo dicho bien, doctor. Bien. Y actualmente trabaja como investigador titular en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y dedica sus estudios al cambio climático y a la perturbación de los ecosistemas por procesos antrópicos, tanto en la Ciudad de México como en algunos países del mundo. Y lo más importante que quiero destacar aquí es que es la primera vez que él habla a la República Dominicana, señores, y lo hace a través de este medio, lo cual, doctor Priyadarshi, nos llena de muchísima alegría. También, sin que se me quede atrás, otro grande, pero esta vez desde nuestra República Dominicana, nuestro reconocido, un ícono, señores, en la República Dominicana, un reconocido geólogo, él es Osiris de León, quien tiene una larga trayectoria profesional aportando a la ciencia y a la comunicación de nuestro país. Señores, una joya de nuestro país. Y por otro lado, nos acompaña una figura importantísima de nuestra ciudad de Santiago y del país. Un caballero a quien nosotros le tenemos muchísimo aprecio en nuestro programa porque es un amigo nuestro. Es el señor Saúl Abreu, quien es el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo APEDE. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros, como les dije anteriormente, vamos a hablar de lo que es esta pandemia y cómo afecta al medio ambiente. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Priyadarshi. Hemos hablado del clima, hemos hablado del cambio climático, pero sé que algunas personas no entienden bien qué es realmente el clima y qué es el cambio climático. Yo quisiera que usted brevemente pues nos explique un poquito estas dos definiciones. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos. El cambio climático tiene dos componentes. Uno es el natural y el otro es el antrópico, que es relacionado al hombre. Es cierto que el clima siempre ha cambiado en toda la historia de la Tierra.
clima es un sistema dinámico y cualquier cosa dinámica cambia. Entonces, la historia de la Tierra es muy largo, 4.500 millones de años. Entonces, siempre el clima ha cambiado en la historia. Los procesos geológicos, por ejemplo, vulcanismo, movimiento de las placas, todo eso han afectado el ciclo de carbono. El carbono cuando está en la atmósfera en forma de CO2 o cuando está enterrado en el subsuelo, como depósito de carbono y petróleo, ¿no? Y cambio en la forma orbital y variación de la inclinación de Tierra han afectado la insolación que recibe la Tierra del Sol. Son dos cosas, uno es el ciclo de carbono, otra es la insolación. Ambos han controlado el cambio climático. Entonces, si simplifico en palabras simples, si vemos en el pasado geológico, en el periodo que conocemos como periodo frío o glaciar, en ese intervalo teníamos menos insolación solar y menor cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Asimismo, en periodo interglaciar o el cálido, era intervalo cuando teníamos mayor insolación y mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Todos esos cambios, que estoy hablando de frío a cálido, ese proceso era lento, ocurría en miles de años. El hombre que ha hecho, el hombre no es el razón de cambio climático, el hombre no ha cambiado el clima, el hombre que ha hecho con sus actividades cotidianas, ha acelerado este proceso varias cientos de veces. Entonces, hemos perturbado los sumideros naturales de carbono, perturbando los ecosistemas como tipo pantanos y humedales, y hemos introducido adicionalmente grandes cantidades de carbono mediante quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, si vamos un poco en tiempo pasado y vemos el pasado geológico, los núcleos de hielo son excelentes registros de cambio en temperatura y la composición de la atmósfera, que tanto CO2 y metano teníamos en la atmósfera. Y si vemos los datos que sacan del núcleo de hielo, esos datos nos indican que la concentración de CO2 o dióxido de carbono variaba entre 200 partes por millón a 280 partes por millón cada 100.000 años. Entonces, ese cambio de 80 partes por millón ocurría en cada 100.000 años. Nosotros hemos cambiado mucho más que eso en solo 100 años. Significa, en el inicio de era industrial, la atmósfera tenía 280 partes por millón de CO2 y actualmente tenemos más de 415 partes por millón. Que todo lo que ocurría en 100.000 años está ocurriendo en décadas, en 50 años. Podemos decir entonces que el hombre no es el causante del cambio climático, sino el causante de la aceleración del cambio climático. Exactamente. Por eso tenemos varios acuerdos. De hecho, en 1997 intentamos tener un acuerdo para reducir la emisión de esos gases de efecto invernadero mediante el protocolo de Kioto, ¿no? Que se celebró en Japón. Y después, en 2015, más o menos 190 países firmaron el acuerdo en París, en la reunión de COP21, para mitigación de calentamiento global. Ya tenemos un aumento de más o menos 1 grado Celsius de temperatura en comparación con la era preindustrial, y queremos restringir este aumento solo hasta 1.5 grados si es posible. Bueno, muchos critican y puede ser que no vamos a restringir ese aumento, pero ese es el intento. Y por eso, cada año celebramos Día de la Tierra, Hora del Planeta, Día de Medio Ambiente, para generar conciencia, para que la gente entienda qué es el calentamiento global, cómo tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente. De hecho, este año, el 22 de abril, que celebramos hace 2 días, el Día de la Tierra, conmemoramos el 50 años de la celebración del Día de la Tierra. Ok, muy bien. Yo quisiera preguntarle al señor Osiris, ¿cómo ha afectado esto, el calentamiento global, más bien al Caribe? Mire, el Caribe se ha visto muy afectado en la última década por lo que llamamos el cambio climático.
es evidente que las temperaturas han ido incrementando. La temperatura media a nivel global hoy día está en 1.2 grados Celsius por encima de lo que era la media histórica antes del periodo preindustrial. Nosotros los que vivimos en la franja intertropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, recibimos mayor tasa de radiación solar en el periodo de verano. Y esa radiación solar entonces calienta la superficie del mar entre mayo y noviembre de cada año, y ese vapor de agua, por pesar poco, tiende a subir hacia los niveles altos de la troposfera, y allí al encontrar aire frío, eso contribuye a una recirculación, genera convectividad, genera más tormentas, más huracanes, y ahora los huracanes son más frecuentes y más fuertes. Anteriormente podíamos tener un huracán categoría 5 cada 5, 6, 7 años. Ahora estamos teniendo huracanes categoría 5, 3, 4 y 5 en un año. Vimos en el 2, hace un par de años, 2017, los huracanes Harvey, Irma y María. Los tres vinieron consecutivos, desde final de agosto hasta final de septiembre. ¿Qué ocurrió? Tuvimos pérdidas en el Caribe por 306.000 millones de dólares. Nunca antes habíamos tenido 3 huracanes que en cuestión de horas evolucionaran de tormenta tropical, que son vientos por debajo de 119 kilómetros por hora, a huracanes categoría 5, que son vientos por encima de 252 kilómetros por hora. Tuvimos una destrucción casi total en Puerto Rico, en Dominica, en San Martín. Tuvimos daños en los Cayos de la Florida, daños en franjas costeras del nordeste de República Dominicana y del norte de Haití. Y eso motivó que el Banco Mundial alertara a todos los países del Caribe que debíamos prestar atención a ese componente directo del cambio climático, porque cualquier impacto nuevo a partir del 2017, después de lo ocurrido con Harvey, con Irma y con María, podía destruir nuestras economías y llevarnos 10 años atrás en el tiempo. Quiere decir que si hay un impacto directo, indiscutible, aceptado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la CEPAL, es el impacto directo de más tormentas y huracanes. Más frecuentes son las tormentas y los huracanes, y evidentemente estamos teniendo récord. Y México tuvo al huracán Patricia. Patricia es el primer huracán de la historia, de hace apenas 5 años, que desarrolló vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 400 kilómetros por hora. Y después de revisar toda la data histórica de la ciclonología en la región intertropical, se llegó a la conclusión que nunca antes se había registrado un huracán con vientos de ese poder, y por tanto eso cada vez va a ser más frecuente en toda la región del Caribe, y todos tenemos que prepararnos para esa cruda realidad que está frente a todos nosotros, fruto del cambio climático. Osiris, en esa misma línea, en el Caribe, pudiésemos hablar que el derretimiento de los glaciares pudiese afectarnos también. Seríamos uno de los países, República Dominicana, más vulnerable ante el derretimiento de los glaciares y las inundaciones. Nos afectaría, pero no tan significativamente como se había proyectado en principio, porque el derretimiento de los glaciares en la zona norte produce un incremento medio del nivel del mar del orden de 1 milímetro por año. Sin embargo, nosotros tenemos, desde el punto de vista tectónico, una ventaja relativa. Si bien es cierto que eso nos produce cada cierto tiempo grandes terremotos, la franja de subducción entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, que penetra por debajo de nosotros la costa norte en el Atlántico, eso al mismo tiempo nos levanta. Y nos levanta 3 milímetros por año. Como nos levanta 3 milímetros por año y el nivel del mar sube 1 milímetro por año,
le llevamos una ventaja de 2 milímetros por año. De ahí que nuestras playas, que son el principal atractivo turístico, no están en riesgo de desaparecer por inundación, aunque eso no quita un problema de erosión que hay por intervención del ser humano en zonas costeras. Pero lo cierto es que la correlación entre el ascenso del nivel del mar y el ascenso de nuestro territorio insular es mayor el ascenso insular que el ascenso del nivel del mar. Y prueba de eso es que cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, Samaná era una isla. Estaba desconectada del resto, de la zona de Nagua y toda la zona nordeste. Sin embargo, hoy día Samaná es una península, porque el terreno se ha ido levantando tanto que ya está conectado y usted puede caminar directamente a pie desde Nagua hasta Samaná. Y 300 años atrás eso no era posible. Quiere decir que cuando revisamos los mapas cartográficos del siglo XVI, siglo XVII y principios del siglo XVIII, encontramos a Samaná en todos como una isla. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya Samaná comienza a aparecer como una península. Una demostración de que el frente de subducción que está en la costa norte, justo al norte de Samaná, de Nagua, de Puerto Plata y de Montecristi, nos levanta más rápido de lo que se levanta el nivel del mar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esperemos que... Una pregunta a Rob. Dígame, ingeniero. Yo quiero... bueno, con el medio ambiente y el COVID, ¿en qué nos ha afectado y en qué nos ha beneficiado en el planeta? Señor Roy. Ok, perdón. Bueno, yo digo que ha afectado de una forma buena y ahí también estoy viendo un lado negativo de COVID-19. Bueno, voy a hablar primero de la parte de la mejoría de la condición ambiental. Debido a la pandemia, muchos países han tomado medidas de prevención, diferentes tipos de prevención. Ya Inés habló en inicios del programa. Y muchas industrias están cerradas, hay una reducción de movimiento de vehículos, hay menos tráfico en las calles. Y los países desarrollados o países en desarrollo, donde hay mayor número de industrias, como China, como India, como Estados Unidos y países en Europa, ¿no? Están en cierre completo, o una gran parte de esos países están en cierre. Y eso ha causado una reducción de la contaminación atmosférica. Las imágenes satelitales muestran menor cantidad de dióxido de nitrógeno y partículas muy finas que conocemos como PM2.5. Esas son partículas menor de 2.5 micrómetros, son contaminantes. Y ambos han bajado en su concentración en China, en norte de Italia, en el mes de marzo. Su concentración es mucho mejor comparado con enero, febrero del mismo año o el marzo de año pasado, mucho menor. Entonces, y norte de la India también está teniendo la mejor calidad de aire de los últimos 20 años, desde hace un mes y medio. India está en lockdown total, 1.300 millones de personas están viviendo solamente en su casa, entonces eso también ha ayudado en la mejoría en la condición ambiental. Entonces, por supuesto, hay una mejoría. La mejor calidad de aire está apoyando a las personas que sufren de enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, no olvidemos que más o menos 6 a 7 millones de personas cada año sufren debido a mala calidad de aire. Pero los nuevos datos de abril indican un aumento de ambos contaminantes en el aire después que China abrió su economía y su actividad industrial en abril. Entonces, hubo una bajada en marzo y después otra vez un aumento en abril. Entonces, posiblemente que vimos fue un efecto algo temporal, en mi opinión. En otra parte, que estamos viendo es que debido a la pandemia, estamos consumiendo muchísimo agua para lavar mano, para mantener higiene. En una estación del año, cuando la temperatura está alta y no hay lluvia en varias partes del mundo.
La combinación de alta temperatura y carencia de lluvia generalmente genera sequías. Entonces, y las ciudades grandes, y ustedes conocen la lista de día cero, donde posiblemente próximamente ya no vamos a tener suministro de agua. Entonces, ahí en la lista es Ciudad del Cabo en Sudáfrica, en Ciudad de México, aquí tenemos en México, en Londres, Bengaluru en India, la lista es enorme. Y todas esas ciudades que sufren de carencia de agua necesitan buscar fuentes alternativas de agua, porque estamos consumiendo muchísima agua actualmente. Mismo con el plástico. Ya no estamos reciclando plástico como estábamos haciendo antes. Y en varios lugares no hay separación de basura para reciclar por el miedo de contagio. Ya no estamos tirando ese plástico. De hecho, un fotógrafo en Inglaterra documentó guantes de diferentes colores tirados en diferentes partes de Londres. Lo relaciona con COVID-19. Finalmente, todos esos plásticos terminarán en océanos. Hay 5 grandes acumulaciones de plástico en océano. Uno de los más grandes está en Pacífico, entre Estados Unidos, entre Hawái y California. Y ese tamaño de plástico que está flotando en Pacífico es equivalente a 2 veces como estado de Texas o 3 veces como país como Francia. Es muy grande. Entonces, y además en Atlántico tenemos otra acumulación de plástico entre islas de Caribe y África. Y ese también es cientos de kilómetros de largo, esa acumulación. Y finalmente, para terminar, y yo tampoco creo que el COVID está mitigando el efecto de calentamiento global en el corto plazo. El calentamiento global está causado por altos contenidos de gases de efecto invernadero, como CO2, como metano, como óxido nitroso. Aunque hay una reducción temporal en la emisión de esos gases por COVID-19, todos los gases que hemos emitido antes por diferentes actividades antrópicas pueden permanecer en la atmósfera varias décadas. Por ejemplo, si ahorita cerramos todas las industrias y no vamos a hacer ninguna emisión de gases de efecto invernadero, el CO2 que hemos emitido puede quedar en la atmósfera más de 200 años. El óxido nitroso, 114 años. Más de una década puede quedar permanente el metano. Entonces, sería muy bien si tenemos hicimos algo bueno o tenemos un efecto de mejoría al medio ambiente, entonces tenemos que seguir con este proceso. Sería bien continuar con el proceso de reducción de la emisión en un largo plazo, por varios años, tal vez décadas, para mitigar el calentamiento global. Algo que creo que no va a ser posible. Yo quiero preguntar algo para no perder ahí la posición que tenemos. Y es que para ambos geólogos hemos tenido diferentes acuerdos, incluso Dublín. El acuerdo de Dublín es mucho más, anterior a todos los otros acuerdos. Y surgieron ahí el G8, el G20, creo que el G30. Entonces, ¿qué le parece a ustedes? ¿Se ha cumplido eso o ha sido solamente un protocolo? ¿Se ha conseguido algo con esos acuerdos o ha sido simplemente un protocolo a nivel mundial? Bueno, si contesto yo. Puede ser uno a la vez. Contesta tú. Y yo sigo luego. Ah, ok. No, contesta tú y yo sigo luego. Bueno, gracias. Yo digo que sí, los acuerdos son muy buenos, pero los acuerdos muchas veces nada más quedan en papeles y no hemos implementado. Yo doy mi punto de vista científico. Entonces, es muy difícil implementar para los gobiernos los acuerdos por el asunto de economía. Pues de repente, si estamos reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, entonces, ¿qué está pasando? Es que la economía está siendo afectada, y la economía si está siendo afectada, entonces nos trae a recesión. Entonces, es un miedo de corto plazo. Este miedo de corto plazo no nos deja para pensar en el largo plazo. Entonces, sí, los acuerdos son muy buenos, y los acuerdos tenemos que implementar, y nosotros todos hemos fallado en la implementación de los acuerdos. Señor Osiris. La ventaja de los acuerdos es indiscutible. Aunque no siempre se cumplen al pie de la letra, tal y como son acordados y firmados. Desde que tuvimos el protocolo de Montreal,
que nos sugería reducir las sustancias agotadoras de la capa de ozono y pudimos eliminar el freón 12, pudimos eliminar el halón. Costó tiempo, más tiempo del previsto, pero se logró. Ya hoy día las sustancias agotadoras de la capa de ozono están fuera del mercado, gracias a ese acuerdo. La cumbre de Río de Janeiro en 1992 obligó a que todos los países enviaran a sus presidentes y jefes de Estado a discutir políticas públicas en materia de medio ambiente. Y si bien es cierto que todo no se ha cumplido, eso ayudó a despertar la conciencia en el liderazgo político de que había que prestarle atención al problema ambiental. Luego, con el protocolo de Kioto, comenzamos a entender fuera de la comunidad científica que había un problema de emisión de dióxido de carbono, de metano y de óxidos nitrosos, y que teníamos que buscar alternativas para seguir produciendo energía eléctrica, seguir garantizando el transporte, seguir produciendo arroz y otros insumos agrícolas que liberan mucho metano, pero buscar la forma en que pudiéramos reducirlo. Si bien es cierto que al día de hoy las emisiones de dióxido de carbono no se han reducido a nivel global en los niveles que quisiéramos, porque hoy día tenemos medido en el observatorio Mauna Loa 416 partes por millón de CO2, que a nivel global tenemos 414 partes por millón y debíamos trabajar para tener menos de 400 partes por millón. Lo cierto es que hoy día la Unión Europea ha reducido sus emisiones de dióxido de carbono. Estados Unidos ha reducido sus emisiones en el sector eléctrico, aunque no en el sector transporte. Lo ha reducido en sus plantas eléctricas que operan con carbón mineral, pero ha utilizado como complemento plantas eléctricas que utilizan gas natural, que si bien es cierto emite un 40% menos de dióxido de carbono, no deja de emitir. Lo cierto es que la filosofía al día de hoy, tanto a nivel de las grandes potencias, comenzando con China, que es el principal emisor de dióxido de carbono, que si bien es cierto no ha reducido su consumo de carbón mineral como se esperaba, está invirtiendo grandes volúmenes monetarios en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares para ir desmontando parte de su estructura energética que depende de combustibles fósiles, fundamentalmente del carbón. Estados Unidos ha ido haciendo lo mismo, lo que quiere decir que los acuerdos que hemos firmado, tanto el protocolo de Kioto como la COP21 y ahora la cumbre de Madrid, nos crean un poco de conciencia y nos hacen entender a todos, indistintamente de que formemos parte de la comunidad científica, de la comunidad política, de la comunidad ambiental o de la comunidad social, de que hay una responsabilidad de todos de trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que al día de hoy están en el orden de 40 gigatoneladas cada año, y eso obligatoriamente tenemos que trabajar para reducirlo entre un 25 y un 30%. O consumimos menos combustibles fósiles, o utilizamos catalizadores que nos permitan comprimir los gases, o reforestamos más, porque uno de nuestros graves problemas con el cambio climático fue que movimos la balanza en los dos sentidos opuestos. Por un lado, incrementamos nuestras emisiones de gases cuando nos hicimos dependientes de combustibles fósiles a partir de la década de los 60, y por el otro lado, desmontamos el atrapador natural ideal de dióxido de carbono, que era el bosque. En la medida en que la humanidad desmontó cerca del 70% de la cobertura forestal total en el planeta, perdimos cerca del 70% de la capacidad natural de atrapar el dióxido de carbono, porque cada árbol en promedio atrapa 8 kilogramos de CO2 al año. Cada vez que desmontamos el bosque, no solamente deja de atrapar CO2, sino que el CO2 que había atrapado ahora se libera
y mala atmósfera. Por tanto, ese equilibrio natural del cual hablaba Roy al principio, un planeta que estaba en equilibrio, que ese CO2 que salía por las erupciones volcánicas era atrapado por los mares, sumado con el óxido de calcio y convertido en carbonato de calcio, y por eso hay tanta abundancia de piedra caliza en el planeta Tierra. Pero por el otro lado, el bosque lo atrapaba y lo incorporaba en esa estructura. En la medida en que nosotros volvamos a reforestar para tener una cobertura forestal similar a la que teníamos a principios del siglo pasado, y en la medida en que dependamos menos de los combustibles fósiles, los niveles de dióxido de carbono en nuestra atmósfera se van a reducir y el tema del cambio climático irá buscando su equilibrio de manera natural. Bueno, esperemos que así sea, porque visto el cambio climático es una emergencia global, realmente. Nosotros ya hemos hablado un poquito de lo que es el cambio climático pues a nivel mundial, a nivel del Caribe. Yo quisiera ahora en esta intervención que el señor Saúl me diga cómo esta pandemia ha afectado, cómo ha beneficiado la República Dominicana, específicamente Santiago. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta esta ciudad ante la pandemia y cómo se ha ido preparando para esto? Gracias. Sí. Antes de abordar esos temas, me gustaría referirme brevemente al optimismo justificado, por un lado, del impacto de esta pandemia en lo que es a nivel global sobre el cambio climático, pero tengo más preocupaciones que optimismo en esa dirección, porque si nos vamos por la experiencia más reciente, digamos, de la crisis que tuvimos en el 2008, que destapó en el 2008, la crisis financiera, ¿qué se produjo a partir de ahí? Se produjo básicamente un paquete de estímulo económico que implicó desregulación. Entonces, algunos avances que se habían logrado en regulaciones de emisiones en algunas empresas, en el sector industrial productivo, pues, para facilitar la recuperación de empresas, pues, fueron restringidas o eliminadas. Es muy posible que en esta ocasión pueda ocurrir algo parecido, porque el impacto en la economía de esta crisis se estima que va a ser más grave que inclusive que la depresión de 1930, inclusive años más atrás. Se van a perder muchos empleos y cientos de millones de personas van a volver a caer en niveles de pobreza. Eso implica un reto a la economía bastante fuerte. Para poder recuperar económicamente el sector empresarial, el sector industrial, se tendrán que reducir muchas restricciones y que podría incluir inclusive algunos elementos de carácter ambiental que reduzca o limite avances que se puedan tener en ese sentido. Por otro lado, ese incremento en los niveles de pobreza va a llevar a muchas personas a la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad también tiene muchas implicaciones en la parte ambiental y en la parte de los patrones de consumo que tienen esas personas que también, que por limitaciones en los ingresos, son las personas que menos posibilidades tienen de consumir productos más ecológicos que tienen costos mayores. Entonces, los patrones de consumo pueden también cambiar. Por otro lado, también está el hecho de que esa reducción en el precio, en caso del petróleo, por ejemplo, producto de la reducción de actividades, va a variar los precios relativos también de las tecnologías y de los combustibles que tendrían una tendencia a un uso más ecológico, haciendo más barato nueva vez los combustibles fósiles y la tecnología en esa dirección, pero que se retrasa la transición hacia una producción más verde, hacia una tecnología más ecológica. Y esos son retos que hay que abordar, porque los cambios en los patrones de consumo, los cambios en la tecnología no se van a producir automáticamente. Tienen que haber decisiones específicas que motiven las inversiones y los paquetes de incentivos en esa dirección. Saúl, siguiendo la misma línea, entonces el bajón del precio del petróleo pudiese ciertamente afectar las inversiones que han hecho las grandes naciones en energía renovable, energía limpia, porque vamos a tener un petróleo relativamente barato, o sea que eso ciertamente perjudicaría
duramente las energías renovables. Sí. Vamos a ver un ejemplo reciente en nuestro medio, República Dominicana, con los programas que hemos tenido de basura cero y de reciclaje. Muchos programas de reciclaje se han limitado, perdón por el ruido, limitado porque el precio relativo varió. O sea, mientras el precio del barril de petróleo estuvo sobre $200 aproximado, el reciclaje de productos que derivan también desde el petróleo era atractivo económicamente. Al precio del petróleo bajar, muchas empresas de reciclaje tuvieron que simplemente cerrar porque el precio de la materia prima original es muy bajo con relación a la materia prima reciclada. Entonces, programas que han sido íconos, pues se detienen y hasta desaparecen por esa diferencia en el precio relativo. Por eso de ahí ese impacto que digo. Entonces, yo creo que los paquetes de incentivos a la recuperación de la economía, a la recuperación del sector industrial, tienen que estar dirigidos a evitar que retrocedamos en los avances que hemos podido lograr en las inversiones verdes, en las inversiones de impacto ecológico. Por ejemplo, una de las medidas que hemos propuesto aquí desde Santiago, ya cayendo más en la pregunta, que van a tener que tomarse medidas de reactivación económica, va a tener que tomarse medidas de crear empleos masivos. Algo sencillo, pero que puede tener impacto, es que esos empleos que se generen sea precisamente para protección ambiental. ¿Por qué, digamos, que algunas brigadas que se creen, algunas actividades que se generen sean para apoyar comunidades que reflejen emplear jóvenes en labores también forestales, por ejemplo? Porque uno dice, bueno, ¿qué tanto impacto puede tenerlo? Pero déjame poner un ejemplo. Aquí en Santiago, en el Parque Central que apenas tenemos unas 22 hectáreas de cobertura boscosa. Ahí se están capturando al año 28 toneladas métricas de dióxido de carbono y están generando 71 toneladas métricas al año de oxígeno. Entonces, si algo tan pequeño podemos lograr ese impacto, imagínense lo que podemos lograr si las actividades económicas se motivan a la reforestación y que los incentivos sean sobre todo a producción verde, producción más limpia. Yo creo que Santiago, perdón, sí. Pero usted dice, ok, vamos a crear empleos de reforestación, vamos a crear empleos para el medio ambiente, pero por otro lado tenemos la economía. Sí, o sea, no, ¿cómo podemos hacerlo conjuntamente? Precisamente, o sea, tú tienes empresas que son más limpias que otras, tecnologías que son más limpias que otras, pues vamos a privilegiar los incentivos, los paquetes de recuperación que se den al sector empresarial, privilegiando esas inversiones en tecnología más limpia y premiando empresas que tengan políticas ambientales mucho más definidas y de mayor impacto. Perdón. Ya que usted pertenece a la asociación, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, donde están los empresarios, sabemos que la economía ahora en el sector turismo es la más colapsada, pero también está el sector de construcción. Y muchos países ahora mismo, en este momento, para reactivar la economía y mejorar el empleo, tanto el gobierno como el sector privado, hay que fortalecerlo en el sector construcción. En ese sentido, por ejemplo, la tasa de interés de los adquirientes de vivienda deben bajar de un 11, un 12 hasta un 5% para que la cuota que se pague en una vivienda al banco sea igual que una renta y se reactive el sector de construcción. Y lo otro es que el gobierno dominicano, para nosotros, debe de invertir en miles de obras pequeñas en los barrios para que haya dinamismo en los colmados, en la gente, en el empleo, porque son empleos indirectos, diríamos, pero reactivan totalmente la economía y además de eso, tomar en cuenta que lo que más aumenta el Producto Interno Bruto de casi todos los países del mundo, el turismo, la construcción y zona franca. Entonces, entendemos que el COVID le ha dado muy duro al mundo completo.
cuando se dice que la economía norteamericana va a bajar hasta un 4%. Y como nosotros somos una economía muy dependiente de las remesas de los Estados Unidos, eso nos afecta grandemente. Yo entiendo que también para Roy y para Saúl, que aquí en Santiago se habla de declarar un día con toda la ciudad apagada. Pero yo, entre la propuesta que hago, que cada 3 años, cada 4 años, le demos vacaciones al planeta, 40 días con todo apagado, todas las empresas. Los empresarios tienen que entender eso, que para destruirlo todo, mejor con unas vacaciones al planeta, para emitir menos dióxido de carbono, menos dióxido de nitrógeno, y también de contaminar en parte el aire, porque fíjate bien que con lo que está pasando, el modelo en Venecia, en Italia, el agua de los canales está cristalina, se ven los peces y se ven hasta el fondo, lo que significa que los mayores contaminadores somos nosotros mismos. Sí, ahora, hay que ver que esta situación está creando hasta cierta desesperación en las personas por volver a la normalidad. Y eso es, en cierta forma, peligroso en términos porque queremos volver a lo que estábamos haciendo antes. Y si volvemos a hacer lo que estábamos haciendo antes, va a ser peor el impacto que vamos a tener, porque vamos a ir en multitudes a hacer lo mismo y vamos a crear más problemas que lo que pretendemos resolver. Pues en toda la construcción, Silvio, siguiendo la misma línea de lo que explicaba anteriormente, nosotros hemos ido cambiando los patrones de construcción a diseños y materiales que no necesariamente son los más ambientales. Por ejemplo, estamos construyendo ahora viviendas económicas para de manera masiva, pero con los materiales y la tecnología de construcción estamos creando unidades habitacionales que en promedio pueden tener hasta 2 grados más alto que una construcción tradicional que teníamos anteriormente, por los materiales, por la altura y muchos elementos de diseño. Eso, obviamente, es un problema a nivel ambiental, porque podría implicar un consumo mayor de energía para poder ambientar esas unidades. Entonces, decía, bueno, pero ¿por qué aprovechamos ahora en esta situación? Vamos a incentivar, vamos a dar incentivos mayores en la construcción, en este caso, como plantea, para diseño y construcciones que sean mucho más ambientales en cuanto a diseño y materiales, en cuanto a la aireación y la ambientación, que tengan menor uso de energía. Y eso iría en la dirección que estoy planteando anteriormente y también iría en la dirección que tú planteas, Silvio, de incentivar la construcción por los empleos que genera. Además, el problema que tenemos del déficit habitacional. Pero en esa misma dirección que se podrían tomar medidas de incentivo a ese tipo de construcciones, podríamos aplicarlo a cualquier otra actividad productiva empresarial que cree empleo, pero que también incentive un patrón de consumo diferente. Creo que Santiago, comparado con otras ciudades de la República Dominicana, puede estar en mejores condiciones a nivel relativo, porque tenemos planes muy definidos, diferentes entidades. Santiago es la ciudad de mayor capital social de la República Dominicana, muy planificada, con mucho conocimiento de lo que está pasando y planes concretos que pueden aprovecharse para ponerse en práctica. En caso de la provisión de agua, que es un elemento importantísimo en medio de esta crisis, Santiago es lo que está en mejores condiciones por la cobertura, la calidad del servicio, las inversiones que está realizando, pero también precisamente por los problemas económicos que va a causar esta pandemia, se van a tener que posiblemente retrasar algunas inversiones que estaban planificadas y en proceso, afectando, ¿verdad?, la solución de algunos problemas que pensábamos que en 1 o 2 años podrían estar resueltos y ahora tendríamos que irnos a un plazo mucho mayor. Pero Santiago tiene planes muy concretos, tiene iniciativas en proceso por diferentes entidades, la creación
y hace un poco más de un año, de acá casi 2 años, de la Comisión Presidencial para el Ordenamiento de la Cuenca Yaque del Norte, ha tenido sus frutos y tiene también iniciativas muy concretas también para trabajar en la parte ambiental a nivel general, no solamente de Santiago, sino de toda la cuenca de Yaque del Norte. Lo que hay que asegurar ahora es que dentro de la limitación de recursos que se producen por la crisis económica, donde el gobierno va a reducir drásticamente sus recaudaciones, puedan tenerse recursos para apoyar esa iniciativa, tanto a nivel local como a nivel regional. Muy bien. Nosotros entonces ya como seguíamos diciendo, pues vamos a tratar, ¿verdad? Yo quisiera saber si el mundo estaría dispuesto a hacer cuarentenas para mejorar el medio ambiente. La verdad que es una pregunta que, pues, no sé si estaríamos de hecho dispuestos a responder. Porque vista la situación de ahora, que tenemos una cuarentena obligatoria y ni siquiera esa la respetamos, aunque hemos tenido a corto plazo pues una mejoría en el medio ambiente, pero ¿estaríamos dispuestos los seres humanos, estaría dispuesto el mundo a hacer cuarentenas a favor del medio ambiente? Señor Saúl. Quisiera hacer una cita de Bob Hunter, el fundador de Greenpeace, que dijo, parafraseando más o menos, que los cambios drásticos son difíciles hasta que por ser inevitables se vuelven fáciles. Yo creo que esta es una crisis que hay que aprovechar para crear conciencia y que aquellos comportamientos, aquellas acciones que pensábamos que era imposible de hacer hace apenas 1 o 2 meses, vemos que sí es posible. Vemos que sí es posible cerrar la producción por un tiempo. Vemos que sí es posible hacer trabajo desde la casa sin tener que transportarnos. Vemos que sí es posible ajustarnos a disminuir en cuanto a los hábitos de consumo. Todo eso es posible cuando hay necesidad. Lo que hay que tratar de ver cómo hacemos de esos hábitos, cómo hacemos esos patrones de comportamiento que puedan tener incidencia en el mediano y largo plazo. Inés, tengo una pregunta para Priya Darcy. Sí, claro, O sea, adelante. surge un dilema ahora en el mundo. O sea, por un lado, tenemos los protocolos que bien mencionaba Priya Darcy, de protocolo de Kioto, el de París, el mismo que mencionaba Río de Janeiro, Osiris. Pero por otro lado, hay un grupo de personas que piensan y creen, hay una discusión muy fuerte, que piensan y creen que el hombre no es el contaminante, el hombre no es el causante del cambio climático. Muy bien lo presentaba también el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, en su documental Una verdad incómoda, que sí me mostraba datos concretos de que sí había un cambio climático ocurriendo en el mundo. Pero, ¿qué opina Priya Darcy sobre esta situación? Bueno, yo sí considero que nosotros no somos causantes de cambio climático. Nosotros que hemos hecho es hemos acelerado este proceso, que normalmente ocurría en miles de años. Estamos acelerado tantos, tal vez 500 a 1000 veces, que está ocurriendo en décadas, ¿no? Eso sí es el papel del hombre. Y regresando a la pregunta durante la discusión que estaba haciendo Silvio, que si la Tierra necesita una vacación y que si podemos dar vacación a la Tierra. No, y si estamos dispuestos a hacerlo, sobre todo. Tierra no necesita vacaciones. Nosotros necesitamos vacaciones para dejar de perturbar los ecosistemas. Tierra tiene una vida muy larga y continuará. 4.500 millones de años tiene su vida, o tal vez mucho más. Esas son las fechas que nos llevan hasta atrás, pero tal vez es todavía más de 4.500 millones de años. En 4.500 millones de años ha pasado muchas cosas y Tierra ya ha sobrevivido. Pero Tierra no necesita vacaciones. Nosotros necesitamos tener vacaciones para dejar de perturbar los ecosistemas para nuestro bien. Y ahí apoyaría la propuesta de Saúl que está diciendo que sí estamos aprendiendo cosas, aunque fue de un golpe toda la cuarentena y toda la pandemia y obligatoriamente estamos dentro de la casa, pero puede ser que podemos aprender cosas de esta pandemia. No tenemos que hacer de un golpe todo eso. Tal vez podemos hacer paulatinamente, pero nos está enseñando la pandemia varias cosas. Por ejemplo, primero, que podemos dejar nuestras diferencias para llegar a un acuerdo para mitigar el cambio climático.
Esa nos enseña la pandemia, porque todo el mundo está tomando mismas medidas, ¿no? El segundo es que se puede implementar un plan global para mitigar el cambio climático en base de observación y recomendación científica. Y tercero, que sí podemos sacrificar una parte de nuestro crecimiento industrial y economía para que mejore el medio ambiente. No tenemos que hacer de golpe, no tenemos que traer una recesión así como ahorita está pasando, pero podemos planear una forma muy bien y lentamente podemos hacer, y así ¿quién está aquí en riesgo? Es nuestra sobrevivencia de nuestra raza. Entonces, así podemos ayudar nuestra sobrevivencia. Por eso le quiero llevar un poco hacia el pasado. Por ejemplo, uno de los eventos de extinción masiva que ocurrió hace 250 millones de años, yo creo que Osiris conoce, ese es el periodo que conocemos en tiempo geológico que se llama Pérmico. Hubo una de las extinciones masivas, y eso pasó debido al calentamiento. Sí, y eso ocurrió antes que tuviéramos dinosaurios, ¿no? Hace 250 millones de años, esa extinción masiva que eliminó 90% de las especies marinas y más de 70% de las especies terrestres, ¿ok? Y la causa de extinción fue aumento en temperatura y acidificación de océano que está ocurriendo actualmente. Y asimismo, después de la extinción se tomó un cierto tiempo para recuperar, tal vez 30.000 años. Pero si la Tierra, si perturbamos, se recupera. Pero en 30.000 años no vamos a estar sobreviviendo en la Tierra. Y tenemos una historia solo de 400.000 años, de hombre que está aquí en la Tierra. La historia va a 400.000 años, entonces no tenemos una historia larga. Pero dentro de esos 400.000 años que estamos viendo, que varios estudios hay, donde hay diferentes culturas prehispánicas de Mesoamérica. Por ejemplo, los teotihuacanos, ustedes sí conocen, y olmecas, maya, es famoso mundialmente. Ellos abandonaron sus centros urbanos, emigraron de sus ciudades entre 1.000 y 2.000 años, hace 1.000 y 2.000 años, ¿no? Y eso ocurrió debido a sequía, y sequía recurrente. Cuando hace 1.000 años se abandonaron las ciudades de Maya y teníamos sequías que repetía cada 50 años, y las sequías duraban hasta 10 años. Y ellos vivían de agricultura, cultivaban maíz, entonces no podían cultivar si no hay disponibilidad de agua. Y no solamente en Mesoamérica, vamos a culturas de África y la India, también fueron afectados por sequías en pasado. Entonces hubo una civilización entre India y Pakistán, se llama Indo. Ellos hace 4.000 años tenían que emigrar porque el patrón de distribución de lluvia cambió hace 4.000 años. Entonces, todos esos efectos que pasó en el pasado geológico está ocurriendo actualmente. Tenemos el calentamiento, los efectos de calentamiento es carencia de agua y sequía. Tenemos incendios forestales. Tenemos olas de calor que el año pasado tuvimos en Europa. Y todos vimos su fotografía bañándose en la calle y ocupando el agua. No podían adaptarse a esa alta temperatura. Tenemos huracanes frecuentes. Ustedes en islas del Caribe saben de huracanes frecuentes de mayor categoría. Tenemos desaparición de glaciares. Tenemos inundación debido al aumento del nivel de mar. Y escuchamos que tal vez no afecta a su país, pero otros países van a ser afectados por el aumento del nivel de mar. Solo en el año... De hecho, me excusa, señor Roy, de hecho hemos visto que en otras civilizaciones, en otras sociedades, en otros países, pues ha cambiado un poco más el clima estos días de pandemia que hemos tenido. De verdad que es interesantísimo este tema, todo lo que hemos hablado pues hasta ahora. Por eso yo quiero invitar a todos nuestros televidentes a que nos escriban a mesadeldebate@gmail.com para cualquier duda, comentario, sugerencias, aportes, preguntas, para todo lo que realmente quieran comunicar. Nos pueden escribir, ahora les aparece en pantalla el correo electrónico, pero también nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales como Mesa del Debate, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, nosotros somos completos.
por esta vía pues pueden formar parte de nuestra comunidad digital. Así que esperamos todas sus sugerencias y preguntas y síganos por favor por todas las redes sociales.